Bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días desde Salamanca. En- Soy Daniel García, soy nutricionista y la charla que quería compartir con vosotros es sobre nutrición, enfocándola desde un aspecto un poco general. Claro, me han comentado eh, que sois un público diverso en cuanto que procedéis desde saludos, que procedéis de diferentes estudios, ¿no? De diferentes backgrounds. Y por lo tanto, bueno, quería empezar con una cosa más sencilla, general, de conceptos básicos, y luego pasaremos a desglosar un poco lo que son diferentes tipos de nutrientes, diferentes tipos de alimentos, y terminaremos con algunos de los mitos que están de moda. No sé si los mitos que están de moda serán tanto en el ámbito también americano, que yo creo que sí, por lo que se ve en las publicaciones científicas, pero en España sobre todo son los que están más en boca de todos hoy día, ¿no? Así que vamos con ello. Muchas gracias a los que estáis por el interés. Eh, Iré tomando notas de vuestras preguntas. Algunas podéis preguntar cuando queréis a través del chat. Algunas las iré respondiendo sobre la marcha y otras las dejaré más para el final de la charla. Como os comentaba, esto es presentación de un servidor. Estudié química, soy tecnólogo de alimentos. Después hice el grado en nutrición humana y dietética. Lo que tenéis ahí es la catedral de mi ciudad de nacimiento, que es Burgos. Y antes de crear Olive Nutrición, que es mi empresa de nutrición, trabajé muchos años en industria alimentaria, sobre todo en Mars, que seguro que lo conocéis por esos productos tan ricos pero poco saludables, ¿no? Entonces me pasé del lado oscuro a la otra parte, pero bueno, que tengo mucha experiencia en lo que a industria alimentaria y procesos de fabricación se refiere. Pasamos a repasar unos conceptos básicos sobre nutrición, ¿no? Sobre qué se considera nutrición, qué es dietética. A mí me gusta mucho una definición del profesor Grande Cobian, que es tal vez uno de el mayor referente en nutrición y dietética en España en el siglo XX, ya desaparecido por desgracia, que decía, aquí podéis ver que la dietética es la ciencia, que estudia el arte de combinar los alimentos. Él decía que es la ciencia y el arte, ¿no? Porque no se trata solamente de combinar alimentos para encontrar unas características nutricionales adecuadas y de aportar todos los nutrientes que necesitamos, sino que jamás en el ejercicio de la profesión de nutricionista debemos olvidar la vertiente hedonista, social, que tiene la alimentación. Eh, Comer no es solamente ingerir alimentos, sino también es comunicar, ¿no? Cuando comemos estamos comunicando, estamos celebrando algo con amigos, estamos disfrutando del placer de una buena comida, y eso es una parte que jamás debemos evitar, que jamás debemos olvidar, ni tan siquiera cuando estemos pautando dietas para los clientes o pacientes, ¿no? Y es ahí donde dice abajo, ¿no?, que siempre se debe tener en cuenta los gustos, el lugar de origen, las características culturales de la persona a la hora de pautar cualquier tipo de dieta. Ahora que saludan desde Perú, me ha venido a la cabeza un riquísimo ceviche que hace no mucho tiempo pude saborear en Callao, cerquita de Lima. Bueno, tenemos, ¿qué es la nutrición? Pues la nutrición, digamos, el concepto de nutrición va a lo que es más científico, ¿no? Son los procesos que ocurren en el organismo una vez que el alimento entra en la boca, ¿no? Porque sabéis que la digestión empieza en la boca, ¿no? Ya desde el momento que estamos masticando y salivando, ya están ocurriendo procesos físico-químicos que van a luego posibilitar
el metabolismo completo del alimento. El alimento, que como tenéis en la siguiente, se definiría como todo aquello que puede consumirse con tanto líquido como sólido y que, y que aporta algo, ¿no? Que nos aporta algún beneficio, ya sea calórico, ya sea estructural, una vez metabolizado y absorbido. Y tenemos nutrientes que son los ingredientes de los alimentos que son constitutivos, por lo tanto, del propio alimento, que se pueden clasificar en unos grandes grupos que luego vamos a ver, y que el organismo los utiliza tanto para obtener energía como para funciones lo que se llama plásticas, es decir, para construir tejido, hueso, para reparar tejido y hueso, construir células en general, o para regular funciones vitales, es decir, para que todas esas reacciones que tienen lugar de extracción de energía o de creación de tejido nuevo puedan tener lugar, ¿no? Y entonces, claro, tenemos que los grandes grupos de alimentos son los que tenéis ahí. Tenemos por un lado los hidratos de carbono, que hablar de hidratos de carbono a todos, digamos que es un grupo de nutrientes muy heterogéneo. Todos lo son, pero tal vez el grupo de los hidratos sea el grupo más heterogéneo de todos y con el que más se mete la pata a la hora de pautar dietas y sobre los que más bulos hay, más mitos y más bulos, ¿no? Porque bajo el paraguas de hidratos de carbono hay una familia de compuestos enorme, ¿no? Tenemos que imaginar que hidratos de carbono es cualquier cadena formada por eslabones, siendo cada uno de esos eslabones un monosacárido, ¿no? Una molécula de forma cíclica normalmente, y que en función de la longitud de esa cadena y del grado de ramificación de esa cadena vamos a tener un tipo de compuestos y otros. Por lo tanto, tenemos desde la glucosa o la sacarosa, que serían las formas más simples de hidratos de carbono, hasta cadenas muy largas y muy ramificadas. Sí, señor. Buenos ejemplos: arroz, harina, todos los derivados de cereales, pero también todas las fibras, es decir, las celulosas, ligninas, pectinas, que son compuestos que no se metabolizan. Sí, señor, la papa es un buen ejemplo de hidratos de carbono. Pero tampoco hay que olvidar que los cereales son buena fuente de hidratos de carbono, pero no solo de hidratos de carbono. Es decir, los cereales normalmente contienen también entre un 10 y un 15% de proteína. Por lo tanto, esa es una de las cosas que se suelen, sí señor, la avena, que se suelen equivocar cuando dicen hay que reducir o hay que modificar la ingesta de hidratos de carbono de la dieta. Y bueno, normalmente eso lo que quiere decir, o lo que nutricionalmente es más acertado, es reducir los azúcares, ¿no? Pero eliminar arroz o trigo supone que también estás quitando proteína de la dieta, ¿no? Porque no, digamos que en la naturaleza pocas cosas hay que sean puras, que sean solamente hidratos de carbono, que sean solo proteína, que sean solo grasa, ¿no? Luego tendríamos la proteína. Las proteínas también son compuestos también heterogéneos, pero no tanto como los hidratos de carbono. También son cadenas, cada uno de esos eslabones. Antes hablamos de monosacáridos, ahora con las proteínas hablaríamos de aminoácidos. Y existen proteínas, por ejemplo, el huevo o el pescado, perfecto, sí. Digamos que la proteína de referencia, no. Nos vamos a detener un poquillo, porque Denise, por ejemplo, ha comentado que las personas celíacas debemos tener cuidado con los hidratos de carbono. Y hay que recordar que la celiaquía es una intolerancia al gluten, y que el gluten
es una proteína, no es un hidrato de carbono. ¿Eh? Entonces, claro, lo único que el gluten está presente en alimentos que sí, que son buena fuente de hidrato de carbono, porque está presente en cereales. Pero no hay que, no debemos confundir, ¿no? No hay que tener cuidado con los hidratos de carbono, sino hay que tener cuidado con aquellos alimentos que contengan gluten, que no es un hidrato de carbono, sino que es una proteína. Depende. Comenta Denis que le pasa la cuenta. Si comes alimentos ricos en hidratos de carbono, por ejemplo, si eres celíaco y comes arroz, no te pasa absolutamente nada. No, no, porque el arroz no tiene gluten, ¿no? Entonces, con lo que hay que tener cuidado es con aquellos cereales. eh, sí. Luego pasaremos a las grasas. Luego las grasas. Bueno, las proteínas, eso. Las grasas también es un grupo también muy diverso de compuestos. Luego lo veremos, sabéis que normalmente se clasifican en función del grado de saturación, ¿no? Son cadenas y lo del grado de saturación, digamos que es según el número de enlaces simples, dobles o triples que esté presente en cada uno de esos eslabones, ¿no? Que son cadenas hidrocarbonadas, ¿no? Y luego están, digamos que esos tres elementos serían los que tienen una función más energética, eh, energética y plástica. Y los siguientes, tanto vitaminas como minerales, el agua es de más difícil de clasificación, pero vitaminas y minerales tienen una función más reguladora. Es decir, hace que todos los procesos en los que están implicados hidratos, proteínas y grasas puedan llevarse a cabo, ¿no? Vamos a seguir, que si no me voy. Y entonces, pues eso, tenemos alimentos, de los alimentos se extraen los nutrientes y de los nutrientes tenemos los que tienen una finalidad energética. Uy, perdón, que me he saltado. Los que tienen una finalidad energética, que son todos, es decir, el cuerpo humano cuenta con mecanismos metabólicos para extraer energía, tanto de grasas como de proteínas, como de hidratos de carbono. Otra cosa es que contemos con mecanismos para extraer energía de todas partes, pero ¿de dónde debemos extraer la energía? Eso lo vamos a ir viendo luego cuando veamos la parte de alimentos. Es decir, lo que es nutricionalmente más correcto es que extraigamos la mayor parte de la energía necesaria, de lo que es energía, de los hidratos de carbono. Extraigamos también mucha, pero menos de las grasas y porcentualmente relativamente menor cantidad de energía de lo que es proteínas. Digamos que la proteína es para el cuerpo humano el último recurso cuando no es capaz de obtener la energía necesaria de los hidratos de carbono o de las grasas almacenadas. Comentan del plato rico en hidratos de carbono, el arroz con pollo y papa, que claro, tiene arroz, tiene papa y por lo tanto es un tipo de, de plato rico en hidratos de carbono. Claro, comentas que tiene pollo, depende la cantidad de proteína que tenga, dependería de la cantidad de pollo, sin olvidar lo que comentábamos antes, que en ese plato la proteína no solo proviene del... Vale, pues 100 gramos 100 gramos de pollo vienen a ser unos veintitantos gramos de proteína pura y sin olvidar que también hay proteína en el arroz, que el arroz no es un alimento que no tenga proteína, la patata sí, o trazas solamente, eh, pero el arroz sí que contiene, y de hecho se hacen pastas y se hace incluso productos de panificación con harina de arroz y se pueden a engordar. No, luego vamos a ver que no. No, no, no. Comentáis lo de... No es cierto que con patatas y arroz se engorde. No es cierto que los hidratos de carbono sea lo que más se engorda. Eh,
Vale, luego pasaremos a las dietas keto o cetogénicas. Luego comentamos. Ujú. De acuerdo. Luego lo comentamos, pero bueno, desde el punto, avanzar ya, que desde el punto de vista de, no son dietas sanas, ni siquiera está demostrado que sean dietas que a medio y largo plazo sean más efectivas en los objetivos de reducción de peso. Pero luego lo comentamos un poquito más de detenimiento. Luego tendríamos, dentro de esas funciones que puede tener cada uno de los grupos de nutrientes, las funciones plásticas, ¿no? Sobre todo la proteína, es decir, el músculo, un 60 y tantos por ciento es proteína, ¿no? Tenemos los lípidos. Los lípidos no solamente tienen una función de acúmulo de energía, es decir, una especie de depósito de gasolina que llevamos encima, sino que también tiene una función estructural. No hay que olvidar que la doble membrana de las células es una doble membrana lipídica, ¿vale? Por lo tanto, también tiene una función estructural. Y ni hay que olvidar tampoco que el sistema nervioso central y el cerebro son en gran parte grasas, ¿no? Un tipo de grasas muy diferente y bastante específico, pero también son grasas. Dentro de los plásticos también están algunos minerales, por ejemplo el calcio. El calcio es un mineral y es fundamental para la formación de los huesos, como ya todos sabéis. Y luego estarían los reguladores. Los reguladores, como hemos dicho, digamos que son los que catalizan, ¿no? Entendiendo catalizar como modular, ¿no? El que esas reacciones de formación de tejidos o de obtención de energía puedan llevarse a cabo. Ujú. Vale, luego comentamos, dicen, ¿cómo eliminamos la grave contaminación bioquímica alimentaria que existe en toda la cadena alimentaria desde su producción y que causan graves enfermedades congénitas metabólicas y desórdenes hormonales? Eh, no sé, yo empezaría negando esa afirmación. No hay un problema de una grave contaminación bioquímica en general, ¿no? En general, no. Sí que es cierto que los procesos de obtención de alimentos no son los mismos que los del siglo XIX, pero también diría que por suerte, ¿no? Por suerte. No hay y tampoco lo de enfermedades congénitas, metabólicas y desórdenes hormonales. eh, si tienes algún ejemplo de alguna enfermedad congénita producida por algún contaminante alimentario, pues te agradecería que me lo indicaras, pero no hay nada descrito en la bibliografía científica. Bibliografía científica, esto es ciencia, no hay. Ya sé que se habla mucho de determinadas cosas y demás, pero a la hora de la verdad, si nos ceñimos a los hechos, nunca, nunca, jamás se ha comido eh, con tanta seguridad alimentaria como se come hoy en día. Nunca ha habido los controles tan rigurosos como los tenemos ahí hoy en día y tampoco ha habido nunca que alimentar a 7.000 millones de personas, ¿no? Y eso, bueno, eso supone unas cosas y supone otras, pero eh, no hay ningún contaminante bioquímico que cause desórdenes hormonales en el ser humano. No lo hay, no lo hay. Vale. Tampoco me quería yo meter con el tema de los transgénicos, pero eh, tampoco me quiero meter por ahí porque además es un tema que siempre va. Yo no soy contrario a los transgénicos en absoluto. Eh, creo en el progreso de la ciencia firmemente. Y creo que si las cosas se hacen bien, el futuro alimentario no solamente el futuro alimentario, sino el futuro en muchas otras facetas del desarrollo tienen que ir por ahí, ¿no? Eh, ujú.
Vale. Bueno, vamos a continuar. En cuanto a energía, muchas veces se habla de energía, de calorías y demás, y por tener una visión más específica de qué nos referimos cuando hablamos de energía, es el trabajo, la capacidad que tenemos para desarrollar una actividad física, ¿no? En alimentación, en nutrición, como vosotros sabéis, se utiliza el término kilocaloría. Normalmente se utiliza calorías secas, ¿no? Pero en nutrición, en sentido estricto, no, pero cuando hablamos de nutrición es sinónimo kilocaloría de caloría. Y como indica ahí, solamente se obtienen energía tanto de los hidratos como de proteínas como de grasas, ¿no? Agua, vitaminas y minerales no aportan energía. Y luego, llegamos aquí, cuando comentabais que si comes muchos hidratos de carbono, engorda más o engorda menos. Tenéis aquí la cantidad de calorías que aporta un gramo de cada uno de los principales nutrientes. Si veis que tanto hidratos de carbono como proteína, un gramo de hidrato de carbono o un gramo de proteína aportan exactamente las mismas calorías, que son 4 calorías por gramo. Luego tendríamos las grasas, que aportan 9 calorías por gramo, es decir, más del doble. Y luego tenemos el alcohol, que como podéis ver, aporta 7. ¿Eso qué significa? Que el alcohol engorda casi tanto como la grasa. De hecho, yo suelo decir que no hay nada que engorde tanto como el alcohol y el azúcar. El azúcar no por el hecho de que sea un alimento especialmente calórico, sino por lo que supone en el organismo de liberación de insulina, ¿no? Y todo lo que suponga liberar mucha insulina de golpe sí que activa los procesos anabólicos y por lo tanto de procesos anabólicos, con lo que eso supone de creación de tejido nuevo, también tejido adiposo, y por lo tanto aumento de peso. Pero en cuanto a hidratos de carbono, en sentido general y proteínas en general, no tienen más calorías los hidratos de carbono que las proteínas, ¿vale? Es decir, eh, un plato de pasta, de macarrones, de espaguetis, de arroz, que te aporte 100 calorías y un filete que te aporte 100 calorías, en ambos casos son 100 calorías, ¿no? Y en ambos casos, otra cosa es que el cuerpo, el organismo de donde va a tender a extraer la energía va a ser de los hidratos de carbono y va a intentar reservar la proteína para otros fines, ¿no? Para fines plásticos e incluso reguladores, ¿no? Porque la proteína tampoco hay que olvidar que todas las enzimas que son necesarias para el desarrollo de Sí, la ingesta de hidratos eleva los picos depende del tipo de hidrato de carbono, ¿vale? No es lo mismo la respuesta insulínica, no es lo mismo del azúcar, entendido azúcar como tal, como sacarosa, que de hidratos de carbono más complejos, y además también depende ese pico de insulina del resto de lo que en ese momento se encuentre en el tubo digestivo, ¿no? Luego, eso también lo vamos a ver. Eso también lo vamos a ver cuando hablemos de uno de los mitos que dice que hay que comer la fruta en ayunas o que no hay que comer la fruta después de comer porque es malo o engorda. Eso, precisamente eso lo vamos a ver luego. Eso lo vamos a ver luego. Vamos a continuar. Entrando en los hidratos de carbono, como os comentaba antes, los hidratos de carbono se clasifican entre simples, complejos y fibra. Los simples y los complejos son aquellos que sí que se metabolizan, es decir, que contamos con el aparato enzimático necesario para esa cadena romperla en eslabones y absorberla a nivel del intestino. Y luego están las fibras, que son las que no podemos romper en eslabones. Dentro de las fibras veis que hay unas que son insolubles y por lo tanto pasan a lo largo de todo el tubo digestivo tal cual, y otras que son solubles y por lo tanto se hidratan a lo largo, se hidratan tanto en el alimento, porque normalmente se toman de forma hidratada, por ejemplo las pectinas, la manzana es rica en pectinas, ¿no? Eh,
y por lo tanto también pasan, no se digieren, ¿no? Entran y salen del tubo digestivo igual. Y entre ambas, digamos que tienen unas ciertas características diferentes, ¿no? Se suele recomendar que el balance en ingesta de fibras más o menos sea de un 50-50 entre solubles e insolubles. Las solubles están más presentes en frutas, las insolubles más presentes en verduras, ¿no? En las celulosas, semicelulosas, sobre todo en las hojas, y las insolubles también en la parte externa de los granos de cereal, ¿no? Que es por lo que se recomienda que la ingesta de alimentos integrales, es decir, aquellos que conservan, que están hechos con grano entero y que conservan la cutícula exterior y por lo tanto nos van a asegurar la ingesta de fibra insoluble. Y dentro de los que sí que son metabolizables, tenemos los simples, es decir, los que serían de unas cadenas de unos pocos eslabones, glucosa, fructosa, galactosa. Estos son cadenas de uno o dos eslabones. Y luego tenemos los hidratos de carbono complejos, que son largas cadenas, ¿no? Que, como podéis ver, además difieren entre simples y complejos en la velocidad en que se absorben. Las cadenas, cuanto más cortas, más rápidamente se absorben y, por lo tanto, la subida de glucosa en sangre tiene más forma de pico o más forma de campana. Y en función de que la absorción sea más rápida o más gradual, más lenta, también va a depender la respuesta de la insulina, ¿no? Alimentos cuyos hidratos de carbono se absorben rápidamente van a tener una respuesta insulínica muy aguda y las otras van a tener una respuesta insulínica más atenuada. Continuamos. Lo que os comentaba antes, los hidratos de carbono deben ser la principal fuente de energía siempre. Siempre, siempre. Antes, por ejemplo, hasta hace pocos años se solía restringir hidratos, perdonad, casi para todo. Eres diabético, menos hidratos, tienes sobrepeso, menos hidratos. Y hoy día los tiros van por otro lado, ¿no? En cualquier caso, siempre entre el 50 y el 60%, es decir, al menos la mitad de las calorías que ingerimos diariamente, de la ingesta calórica, deben provenir de los hidratos de carbono. Es decir, una persona, un adulto normal, con una actividad física normal y un gasto energético de unas 2.000 calorías al día, pues unas 2.000 y algo calorías de las que ingiera diariamente deben provenir de los hidratos de carbono. Luego se recomienda que no más de un 10% de esos hidratos de carbono sean simples, es decir, no más de un 10% de la ingesta calórica diaria debe provenir de azúcar. Entiendo por azúcar, he puesto aquí dulce, azúcar también, pero claro, lo normal en una alimentación saludable es que los dulces y el azúcar como azúcar de mesa no esté presente de forma habitual en una dieta saludable, ¿no? Que sea algo de consumo muy esporádico. Y que el azúcar que consumimos sea el presente en la fruta, ¿no? Todas las frutas tienen azúcar, o en la leche en forma de lactosa, por poner un ejemplo. Y en cuanto a la ingesta recomendada de fibra, te dice entre 10 y 15 gramos por cada 1.000 calorías. Es decir, vendría a ser unos 30. De hecho, el objetivo de la OMS es llegar a los 30 gramos de fibra de ingesta, ¿no? Pero ahora mismo estamos muy lejos y en España, por ejemplo, estamos en torno a los 20 gramos de fibra, lo cual está bastante alejado del objetivo de la OMS, y parece ser que el estar tan alejados hace que determinados tipos de cáncer, por ejemplo el cáncer de colon, la prevalencia tan alta, y encima parece que en países como España, y creo que también en países del entorno, está aumentando por dietas carentes de fibra, es decir, por dietas carentes sobre todo en verduras y legumbres.
Sigamos con las proteínas. Las proteínas deben aportar entre un 10 y un 15% de las calorías diarias, ¿no? Y se suele recomendar que la mitad de las proteínas sean de origen animal y la otra mitad de origen vegetal. La tendencia en el caso de las proteínas, sobre todo en deportistas, es aumentar en exceso la ingesta proteica. Yo, por ejemplo, en consulta veo deportistas que entrenan deportes de resistencia y se meten batidos de proteínas y hacen este tipo de cosas. Es decir, que un 25-30% de su ingesta calórica diaria está basada en la proteína y eso es un error enorme. Incluso en deportistas que entrenen deportes de fuerza, la ingesta calórica a base de proteína nunca debe ser por encima del 25% de la ingesta calórica total, ¿no? O para que nos hagamos una idea, si queréis hacer el cálculo de gramos de proteína, digamos que una persona media, un adulto medio, debería ingerir de proteína pura, digamos, entre 0,8 y 1 gramo de proteína por kilo de persona al día, ¿no? Quedaros con el dato de 1 gramo por kilo de persona al día. Es decir, una persona de 70 kilos tiene que ingerir 70 gramos de proteína. Deportistas, pues un poco más del gramo. Debería ser por término medio, para hacer una media entre deportes de resistencia y deportes de fuerza, vamos a decir 1,5 gramos de proteína, ¿no? Pero lo que sí que es una evidencia es que por encima de 1,8 gramos de proteína al día no se metaboliza, no hay ningún beneficio en cuanto a rendimiento físico por encima de 1,8 gramos de proteína al día. Pero sí que hay un perjuicio porque la proteína es un nutriente que genera muchos residuos, su metabolismo, sobre todo urea. Y la urea, que la urea es un tóxico, eso es lo primero, y que el cuerpo se tenga que desprender de la urea, supone un trabajo sobre todo a nivel renal, que no conviene, ¿no? Para mantener una buena salud de los riñones. Por lo tanto, eso, nunca pasar del 1,8, incluso deportistas de fuerza, población normal, 1 gramo de proteína por kilo de persona al día y como valor de referencia en cuanto a porcentaje de calorías, entre un 10 y un 15%. Proteínas animales y vegetales, todos los tenéis en mente. Animales, carne, pescado, huevos, lácteos y demás. Y proteínas vegetales, sobre todo legumbres y cereales, lo que os comentaba antes. Las legumbres tienen una legumbre seca, una lenteja, un garbanzo, tiene un porcentaje de proteína muy similar al de la carne. No es que tengan menos, tienen también en torno a un 20 y tantos por ciento de proteína. Tienen menos los cereales, que como os comentaba antes, su porcentaje de proteína está entre el 10-15% aproximadamente. Para aquellos interesados en dietas vegetarianas, siempre se aconseja que se haga una combinación en cada ingesta de legumbre y cereal, ¿no? Por ejemplo, un plato perfecto para un vegetariano, perfecto desde el punto de vista nutricional, serían lentejas con arroz, por ejemplo. Porque las legumbres, si recordáis, sí, perfecto. O los frijoles con arroz también sería un plato perfecto en dieta vegetariana, ¿no? Para tener un buen aporte de proteína. Las proteínas que os comentaba que son unos eslabones y que hay 20 tipos de eslabones diferentes. Y resulta que la proteína perfecta es la que tiene una proporción determinada entre esos 20 eslabones. Pero resulta que las legumbres son deficitarias en algunos de esos eslabones pero son ricas en otros, y los cereales se complementan con la legumbre, es decir, los que le sobran al uno le faltan al otro, ¿no? De forma que su ingesta combinada, por ejemplo eso, frijoles o lentejas con arroz, la proteína resultante es de las mismas características, del mismo valor biológico que se dice, que la proteína del huevo, que es la proteína de referencia, ¿no? Que es la que tiene
esos porcentajes de aminoácidos que para el metabolismo humano son perfectos. En cuanto a grasas, también supongo que conoceréis que se dividen entre saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas. Las grasas saturadas son, bueno, tenéis ahí los nombres de los ácidos grasos saturados. El butírico, por ejemplo, está presente en los productos lácteos, ¿no? Por lo tanto, en los lácteos enteros, ¿no? En los lácteos, en los desnatarrados, pues no tienen ese inconveniente. Los monoinsaturados, sobre todo en el aceite de oliva. El heurícico es de uso muy poco común porque se extrae de la semilla del... Es un aceite, un ácido graso que se obtiene del algodón, de la semilla de algodón. Y luego tenemos los poliinsaturados, que están presentes sobre todo en pescados y frutos secos, ¿no? Tenemos los omega 3, que digamos que desde un punto de vista nutricional son los más interesantes y encima son de los que la dieta normal suele ser más deficitaria, ¿no? Y que está presente sobre todo en el pescado azul. Y luego están los omega 6, que también son interesantes, que están presentes sobre todo en los frutos secos, diríamos, excepto la nuez, que es omega 3. Los omega 3, hay ya mucha bibliografía científica muy contrastada sobre su efecto beneficioso para mejorar el perfil de glucosa en diabéticos, tiene buenas propiedades. Bueno, la hipertensión es un poquito más difícil de manejar a nivel dietético, pero sí que hay cierta correlación entre niveles de tensión más bajos e ingesta de omega 3, ¿no? Y digamos que son precursores de metabolitos antiinflamatorios, mientras que los omega 6 es precursor de metabolitos que son proinflamatorios, ¿no? Pero bueno, tampoco me quiero meter en cosas tan... Luego, como unas características ahí muy generales, digamos que los ácidos grasos saturados elevan el colesterol total y el LDL, es decir, el Low Density Lipoprotein, que es más conocido como el colesterol malo, ¿no? Los ácidos grasos trans, que no están en esa clasificación previa porque son obtenidos por la industria, ¿no? Que digamos que serían los ácidos grasos más perjudiciales para la salud, ¿no? Tal vez precisamente porque no son de origen natural, ¿no? Son, por ejemplo, las margarinas. Para que una mantequilla sea más fácil de untar, se somete a un proceso que da como lugar que la mantequilla se pueda untar, que sea untable, pero a consta de que los ácidos grasos se transformen en trans, ¿no? Pasen de la configuración cis a la configuración trans. Y esos ácidos grasos, claro, el cuerpo no sabe muy bien qué hacer con ellos, ¿no? Y el resultado es que eleva el colesterol malo y los triglicéridos y disminuye el colesterol, el HDL, que es el bueno, ¿no? Y luego tendríamos el aceite de oliva, ¿no? Como gran exponente de los ácidos grasos monoinsaturados, que parece que no tiene ningún efecto sobre el colesterol total, pero sí eleva el colesterol bueno, por lo tanto es beneficioso. Y luego tendríamos los omegas, los poliinsaturados, que ambos disminuyen el colesterol más perjudicial, el malo, el de baja densidad. Pero como os decía, el omega 6, al ser precursor de moléculas proinflamatorias, sí que puede tener algún efecto sobre los factores de coagulación, mientras que el omega 3 es al revés. Reduce la posibilidad de formación de trombos porque tiene el efecto contrario sobre los factores de coagulación. Vamos a seguir.
Las grasas, pues tienen que aportar un 30-35% del valor calórico total. Eso significa que si, que si los hidratos de carbono tienen que aportar un 50-60% y las grasas un 30-35%, debemos de ingerir de grasas la mitad que de hidratos de carbono, pues rotundamente no, rotundamente no. Recordad que el aporte de calorías de cada gramo de grasa era más del doble que de cada gramo de hidratos de carbono. Por lo tanto, en lo que a gramos de grasa se refiere, la ingesta tiene que ser mucho más baja de grasas que de hidratos de carbono, ¿no? Ahí tenéis, por ejemplo, que entre un 7 y un 8% de la ingesta calórica debe provenir de ácidos grasos saturados. Os he puesto también ahí como ejemplo de grasa saturada el aceite de coco y de palma. Hasta hace poco se puso mucho el foco en el aceite de palma, como que era... pues mira, precisamente a eso iba, sobre el aceite de coco. Y es lo que iba a comentar ahora. El aceite, en España al menos se puso mucho el foco sobre el aceite de palma porque se vio que es muy malo para la salud. Bueno, era una combinación de que el aceite de palma está presente en infinidad de procesados, ¿no? Casi todos los procesados por la industria utilizan el aceite de palma, ¿no? Porque es un aceite que desde el punto de vista de procesabilidad tiene muy, muy buenas cualidades, ¿no? Porque obtienes productos que son fácilmente maleables, ¿no? Que puedes trabajar muy fácilmente con ellos. Y además tiene un coste en el mercado internacional, un coste bastante bajo. Por lo tanto, eso para la industria era muy beneficioso y hemos estado, pues eso, un montón de productos que, sobre todo bollería, pero también chocolates, infinidad de ellos, salsas comerciales que tenían aceite de palma y se ha visto que eleva que tiene propiedades aterogénicas, es decir, que aumenta el colesterol y genera placas de ateroma, ¿no? Que al final, es decir, que es muy perjudicial para la salud cardiovascular. El aceite de coco no se puso el foco sobre él y algunas empresas españolas sobre todo, han empezado a comercializar muchos productos derivados del coco. Estuve investigando hace pocos meses que hice una presentación aquí en el hospital de Salamanca y es muy curioso porque el coste internacional del coco ha bajado mucho en los últimos 10 años. O sea, si ves las gráficas de cómo ha cotizado el coco en los mercados internacionales en los últimos 10 años, hay una caída brutal, ¿no? O sea, ahora cuesta el coco más o menos la mitad que hace 10 años. Y sorprendentemente, no se pone el foco en el coco y surgen muchos alimentos ricos en coco. Yogures con coco, leche de coco, aceite de coco, mantequilla de coco. Lo estáis viendo ahí. El aceite de coco y el aceite de palma son primos hermanos. Es decir, las mismas propiedades perjudiciales que tiene el aceite de palma lo tiene el aceite de coco. La grasa de coco no es beneficiosa para nada. Es una grasa saturada, aterogénica y nada beneficiosa para la salud. ¿De acuerdo? Y luego, claro, se ven situaciones como que el otro día vi en el supermercado un tarro de aceite de coco que vendrían a ser, pues no lo sé, unos 200 gramos de aceite de coco y costaba unos 12 euros, una cosa así, una barbaridad, ¿no? Sobre todo en países de este entorno que tenemos la suerte de contar con aceite de oliva, pero bueno. Y luego tenemos ácidos grasos monoinsaturados, tienen que ser los que estén más presentes en la dieta, aceite de oliva, el aguacate, los frutos secos y omega 3 y omega 6, sobre todo en pescado azul, sobre todo en pescado azul, que tendemos a comer poco pescado azul. Y eso creo que es algo de lo que pecamos a nivel, iba a decir a nivel mundial, pero no, habría que excluir a Japón, ¿no? Que son los que tienen
una dieta verdaderamente basada en el pescado. Me voy a saltar esto porque no es más que un resumen de lo que hemos visto hasta aquí. No sé, Marco, si he contestado a tu respuesta sobre sobre el aceite de coco, pero en este caso sí que tenemos producto perjudicial más intereses comerciales de por medio. A ti, a ti. Tenemos, vamos a irlo porque me estoy entreteniendo más de lo que yo esperaba, grandes grupos de alimentos. Por un lado vamos a empezar por los lácteos. Los lácteos también son alimentos que últimamente ha habido muchos mitos al respecto, ¿no? De que si la leche es mala, que si tal. Es uno de los alimentos con mejor relación coste-beneficio, ¿no? La leche es un alimento relativamente barato y que te aporta de todo, ¿no? Y por lo tanto debería estar, bueno, no de todo, pero te aporta muchas cosas, algunas de esas cosas esenciales. Y por lo tanto debería estar presente en la alimentación diaria de todos, siempre y cuando no haya alguna patología que lo impida, ¿no? Como intolerancias, alergias a la proteína de la leche o intolerancias a la lactosa, pero incluso en el caso de intolerancias a la lactosa, pues tenemos la suerte de contar con lácteos libres de lactosa hoy día, ¿no? Aportan proteínas de alta calidad biológica, son buena fuente de calcio. Es importante remarcar esto. Es imposible tener una alimentación, es decir, es imposible aportarle al cuerpo todo el calcio que necesitamos si no tomamos lácteos. Es decir, todo lo que decimos de no hay que podemos no tomar leche, pero el calcio está presente en algunas legumbres, en algunas hortalizas, eso no es así. Todo lo que no sea de origen animal, es decir, el aporte de calcio en vegetales, legumbres y tal, es muy bajo y además eh, la biodisponibilidad del calcio en alimentos de origen vegetal es muy baja. Es decir, puede haber algo de calcio, pero se absorbe muy poquito. De ese calcio que hay se absorbe muy poquito. No es cierto. No es cierto. Pregunta Juan, que dice que las personas mayores de edad no, no. Vayamos primero con Juan, que dice que las personas mayores de edad beber leche les produce cálculos renales. Eh, no. Los cálculos renales son unos... es un mineral. El 90% de los cálculos renales, ese mineral es oxalato cálcico. Y por lo tanto necesitamos esas dos mitades. Necesitamos el oxalato y necesitamos el calcio. Y una vez que tenemos los dos es cuando se forman los cálculos. Realmente para personas propensas a la formación de cálculos no deben eliminar el calcio de la dieta, sino sí deben eliminar las fuentes de oxalatos. Es decir, una buena fuente de oxalato, por ejemplo, es el chocolate. Las naranjas también tienen oxalatos, ¿no? Pero en cualquier caso, nunca por el tema de los cálculos renales es aconsejable eliminar la leche en absoluto. Personas con intestino irritable, ahí ya nos metemos en... La leche de ajonjolí, no. No, vamos a ver. Nos metemos ahí en cuanto al intestino irritable en aguas un poco pantanosas. ¿La soja puede suplir a la leche? No, no en grande, no, nunca. No, nunca. Vamos a ver. El intestino irritable, por desgracia, es una patología muy inespecífica, ¿no? Y de hecho muchas veces se diagnostica cuando se han descartado todas las otras alternativas, ¿no? Y por lo tanto, al ser tan inespecífica, muchas veces hay que basarse en criterios de ensayo-error, ¿no? Y entonces, claro, si una persona sin tener una patología objetivable
como alergia o intolerancia, nota que la leche le sienta mal, pues obviamente tendrá que eliminarla de su dieta sin descuidar, o sea, sin descuidar la ingesta de calcio. Es decir, tendrá que buscar la forma de que esa ingesta de calcio esté asegurada por otras vías, ¿no? Ya sean quesos, ya sean yogures u otras leches fermentadas. ¿La leche puede suplir la soja puede suplir a la leche? No. La soja es una excelente fuente de proteína, por lo tanto, la soja eh, podría suplir alimentos proteicos, pero la soja no es fuente de calcio, no es fuente de vitamina D, eh, y por lo tanto no en ningún caso. Además, las bebidas de soja, no hay que olvidar, eh, ujú, vale, sobre los omegas. Las bebidas vegetales, no hay que olvidar que siempre están edulcoradas, ¿vale? Siempre. O sea, si tú coges soja o avena o coco y lo hierves en agua y te lo bebes, eso sabe a rayos. Para que eso sea un pelín palatable, para que esté medianamente rico, eh, les echan edulcorantes, azúcar y otros edulcorantes, y eso la leche no lo tiene. La leche tiene lactosa, que no hay que olvidar otra cosa, y es que la lactosa tiene una función biológica importantísima, que es facilitar que el calcio atraviese los canales específicos de absorción de calcio que hay en el intestino. Es decir, eh, digamos que la lactosa ayuda a que se absorba el calcio, ¿no? Y eso, las leches vegetales, incluso aquellas que están enriquecidas, no lo pueden aportar. Los omegas vegetales tienen la misma aportación que los omegas de origen animal. Eh, sí, es decir, en sentido estricto, un omega 3 me da igual que provenga de las nueces que del pescado azul, porque el linolénico, es decir, el ácido graso linolénico va a ser el mismo, provenga de una fuente que de otra. Y en cuanto a los omega 6, lo mismo, ¿no? Da igual que provenga de frutos secos. Los animales, fuentes de omega 6 no son, digamos que es un tipo de ácido graso más específico del mundo vegetal, pero el caso del omega 3, por ejemplo, que encontramos tanto en el mundo animal, es decir, pescados, como en mundo vegetal, eh, es decir, nueces, por poner un ejemplo, en ese caso sí, las propiedades son las mismas, ¿no? Las propiedades son las mismas. Tenéis ahí las recomendaciones de ingesta de raciones de lácteos. Voy a pasar un poco por encima porque imagino que este material estará a vuestra disposición y si no, siempre me podéis poner eh, supongo que a través de CUP os podéis poner en contacto conmigo y os hago llegar la presentación tal cual, no tengo ningún problema. Y luego, como curiosidad, hablando de los lácteos y hablando de las leches fermentadas, sabéis que para aquellas personas que tienen intolerancia a la lactosa, una de las personas mayores, antes que hablábamos, se puede sustituir los derivados de la leche por la leche. Sí, 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 sí. Hombre, cada uno tienen características diferentes, ¿no? Los quesos son normalmente más grasos que la leche, los yogures y otras leches fermentadas son buena fuente de probióticos, pero tienen menos o nada de lactosa, por lo tanto, aunque tengan calcio, la biodisponibilidad de calcio es menor. Es decir, lo mejor es que la alimentación sea variada, ¿no? Sea variada. Pero, y dentro de eso, de ese amplio abanico que tenemos de lácteos, los yogures u otros probióticos, otras leches fermentadas, son muy interesantes porque son aptas para personas con intolerancia a la lactosa. Si se ha formado el yogur es porque un microorganismo ha digerido la lactosa y ha creado las condiciones para que de bajada de pH y demás, para que la leche coagule y se forme el yogur, ¿no? Y luego también, pues, ya sabéis, de mantenimiento de la flora bacteriana, sobre todo a nivel en el colon, ¿no? La flora
de colon. En frutas y hortalizas voy a ir un poco rápido porque me estoy alargando más de lo que yo pensaba. Sabéis que las frutas y hortalizas debemos comer todos los días, cuanto más mejor. Entre el 75 y el 95% de su peso es agua y por lo tanto son alimentos tan poco calóricos que a la hora de diseñar una dieta yo considero que las verduras son 0 calorías, ¿no? Porque son tan pocas que no merece la pena. Estreñimiento. Para el estreñimiento, me preguntan sobre el estreñimiento, no me quiero entretener mucho. Lo primero, básico, beber poco agua. Casi siempre se nos olvida que debemos beber más agua de la que habituamos a beber. O sea que lo primero en caso de estreñimiento es preguntarnos si estamos bebiendo el agua suficiente, ¿no? Tampoco hace falta llegar a los 2 litros, pero muchas veces no llegamos ni al litro diario, ¿no? Entonces, litro y medio, si es 2 litros mejor de agua, en caso de estreñimiento mejor. Y luego, fibras, lo que comentábamos antes, de combinar fibras solubles e insolubles. Y luego hay algunos alimentos tipo las ciruelas, los tomates, 2 raciones de probióticos, es decir, unos 2 yogures, unas 250 gramos de leche fermentada al día, también parece que es beneficioso, ¿no? El pan dulce, sí, si es de origen industrial, te aseguro que sí, porque si es de origen industrial, seguro que está hecho con grasa saturada. No, no, no. El tomate se puede comer con las pepas o pepitas sin ningún problema. Eso es un mito. Se puede comer absolutamente. Siempre se ha comido el tomate con pepitas y no hay... apenas se digiere, ¿no? Eso no es... Que nos recomiendan... Si hay algunos productos que nos recomiendan o venden que nos hagan más daño que bien para nuestra salud. Uf, sí, me temo que sí, 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 claro. Esto daría para otra charla u otras dos. Hay muchos productos que nos recomiendan y nos venden que como saludables, bio, tal, que no aportan ningún beneficio, que la alimentación tradicional te aporta esos beneficios que te están vendiendo. Porque, bueno, no hay que olvidar que detrás de la industria alimentaria hay una cuenta de beneficios, ¿no? Entonces, bueno, la legislación en cuanto a publicidad alimentaria es la que es, demasiado laxa a mi entender, y muy fácil de que te vendan productos con propiedades que no tienen o son mentira o no se han probado o directamente lo que se ha probado es lo contrario, ¿no? Pero me temo que casos como esos no me voy a entretener, pero casos como esos tenemos. Podéis proponer y podemos hacer charlas específicas sobre supermercado, ¿no? Sobre lo que vamos a un supermercado, qué nos encontramos, qué nos están vendiendo. Eso sería súper interesante y desde aquí lo lanzo como propuesta para futuras charlas, que sería un placer por mi parte. Seguimos. Creo que voy a ir... Aquí os he puesto un par de curiosidades sobre el pimiento. Bueno, sabéis que muchos de esos alimentos nos vienen de América, ¿no? Pimiento, tomate, que son primos hermanos, ¿no? Son variedades del Lycopersicum, se llama. Y que el pimiento, lo que está en los escritos del siglo XVI, sobre todo, es que los aztecas utilizaban el pimiento para darle un buen sabor a la carne humana, ¿no? Es curioso. El calabacín se utiliza para problemas de úlcera. Antes comentábamos lo del estreñimiento, el calabacín también tiene propiedades laxantes, o sea que una crema de calabacín siempre sería una buena opción, ¿no? Y además induce saciedad, o sea que es muy, muy recomendable. Las frutas, sabéis, hay que tomar entre 2 y 3 piezas de fruta al día, que una de ellas siempre sea una fruta rica en vitamina C, eso es básico.
Y comentaros que, aunque la vitamina C siempre se asocia a los cítricos, la fruta de uso común con mayor concentración de vitamina C es el kiwi, ¿no? Luego estaría la naranja. Bueno, realmente el fruto con una mayor concentración de vitamina C es la acerola, ¿no? Que es una especie de baya, pero digamos que de las de consumo más habitual sería el kiwi, después la naranja y después mandarina y melón, ¿no? La mandarina, el melón no, tal vez no tenga tanta fama de ser un buen aporte de vitamina C, pero la realidad es que aporta tanta vitamina C por 100 gramos como la que aportan las mandarinas. En farináceos, pues lo mismo. Lo primero, desterrar el hecho de que el arroz, las pastas, el pan engorda, ¿no? No hay ningún alimento que engorde por sí mismo, ni, engordan pautas dietéticas en general, ¿no? No por el hecho de tener una dieta basada en hidratos de carbono se va a engordar, porque de hecho es lo que deberíamos hacer todos y, y es lo que hacen, por ejemplo, en países del lejano oriente, ¿no? Tienen dietas muy basadas en el arroz, por ejemplo. Eh, y ahí la prevalencia del sobrepeso y la obesidad es prácticamente nula, ¿no? Eh, Tendríamos, pues eso, buenas fuentes de hidratos de carbono, los cereales, las legumbres, sin olvidar que las legumbres también es unos alimentos muy ricos en proteína, tanto como la carne o el pescado, por ejemplo. De lo que os comentaba antes, aunque antes se retiraban de las dietas de los diabéticos, de personas con problemas de peso y demás, para bajar de peso ayuda el disminuir el consumo de sal y azúcar. De azúcar sí, por supuesto, pero de sal no. La sal es un mineral. Si os acordáis, cuando hemos visto los grupos de nutrientes, teníamos unos que eran energéticos, otros plásticos y otros reguladores. La sal es un mineral, dentro de los reguladores estaban vitaminas y minerales, la sal es un mineral y por lo tanto tiene tanto el cloro como el sodio tienen una función, ¿no? La sal es cloruro sódico y tiene una función reguladora. La ingesta en exceso de sal tiene un efecto hipertensor, ¿no? Y también hace que se mayor retención de agua y demás, pero en sí misma la sal no se metaboliza desde el punto de vista energético y por lo tanto no se hace que se engorde, ¿vale? Eso. Aquí se desayuna mucho, dice Leonardo, y cena con plátano, yuca. eh, mm, sí, son batatas, imagino, los guineos. Ahora mismo no sé. ¿Me pilláis? Sí, batata me imaginé. ¿Qué son los guineos? El plátano, excelente. La yuca es un alimento excelente. La batata también. Cualquiera de los cuatro, hombre, tienen propiedades nutricionales diferentes, ¿no? Desde almidones más complejos, almidones. Ah, vale, perfecto. Sí. Eh, Pues cualquiera de los cuatro, ya os digo, no es cuestión de que haya alimentos buenos o malos. Una dieta en la que esté presente la yuca es perfectamente saludable, como una dieta en que se coma mucho plátano es perfectamente saludable. Sería cuestión de un poquito de equilibrar tanto cantidades como cantidades relativas de esos alimentos ricos en hidratos de carbono con otros alimentos ricos en proteína, ¿no? Y sobre todo, sin olvidar que lo que debe dar volumen a la dieta, lo más saludable es que lo más presente sea la verdura, ¿no? Una dieta muy rica en verdura rara vez no va a ser una dieta saludable. Si es rica en yuca u otros alimentos carbohidratados, pero también es rica en verdura, os puedo asegurar que en el 90% de los casos va a ser una dieta saludable y no va a haber problemas de sobrepeso ni de muchas de las patologías que estamos comentando. Sí, yo encantado. Sí, se queda corto el tiempo, se queda corto el tiempo. Voy a ir un poco más deprisa. En cuanto a alimentos proteicos, no hay que olvidar una de las cosas que quería comentar, importante, aparte
de que la carne, el pescado y demás son buena fuente de proteínas, es una fuente no buena, sino la única de vitamina B12. La vitamina B12 solamente la obtiene el cuerpo humano del mundo vegetal, del mundo, animal, y por lo tanto, sí, ahora lo voy a poner aquí. Me vais a disculpar. Voy a poner el correo mío personal. Se me junte. Esta es mi dirección de correo. La primera D es minúscula, ¿vale? No sé por qué. Me podéis ahí hacer todas las consultas que queráis, todas, absolutamente todas. Por favor, vegetarianos, controlad la vitamina B12. La carencia de vitamina B12 puede tener problemas de salud muy importantes, ¿no? Desde algunos tipos de anemia, lo que se conoce como anemia megaloblástica, que es una anemia porque no maduran los glóbulos rojos y es una enfermedad muy grave, hasta mucho tipo de neuropatías periféricas, ¿vale? Seguimos. Los pescados, ya lo sabéis, se clasifican en función de su contenido en grasa. Les hay blancos, azules, con los azules son los que tienen mayor contenido en grasa, sobre todo salmón, sardinas y demás. Y los blancos son los magros, ¿no? Pescadilla, rape, merluza y demás. Sobre mitos. Vamos a ir... Dicen, que de cierto que no es recomendable comer la yema del huevo cuando uno es adulto y adulto mayor. Pues también, mira, eso es uno de los mitos que podríamos haber incluido. Hasta hace poco se creía que había una correlación entre ingesta de huevo y niveles de colesterol plasmático. Hoy eso se ha desterrado. No hay ninguna relación entre ingesta de huevo y colesterol. Es decir, eso de no hay que comer más de 2 huevos a la semana o no sé qué, no es así. Se podría comer huevo todos los días y nuestros niveles de colesterol seguirían siendo exactamente los mismos. El huevo sí que es cierto que es un alimento que contiene colesterol, pero no, y por eso se creía antiguamente que estaba relacionado con el colesterol plasmático, pero lo que no es cierto es que ese colesterol que contiene se absorba a nivel de intestino, ¿no? De hecho, gran parte no se absorbe porque los canales por los que se absorbe el colesterol se saturan con bastante facilidad, ¿no? Es decir, es más el colesterol que se deja pasar y que se excreta que el que se absorbe. La yema del huevo es rica, tiene vitamina D, tiene hierro, tiene carotenos, tiene antioxidantes. Es decir, es cierto que tiene grasa saturada, pero también es cierto que tiene un montón de propiedades beneficiosas y que por lo tanto puede y debe estar presente en la dieta de cualquiera, ¿no? Parece ser, hay unos estudios más recientes que correlacionan ingesta de huevo con peor control de la glucosa en diabéticos, ¿no? Y eso es por donde se podría tenerse más cuidado. Es decir, consumo de huevo y peor control de la glucosa en personas diabéticas puede ser que sí que está relacionado. Se están desarrollando muchos estudios ahora y hay algunos resultados, pero en cuanto a colesterol, desde luego no. La pregunta que teníamos aquí. Sobre consumir huevo hervido también frito, pues os diría que en los fritos en general depende mucho del tipo de grasa en el que se está friendo. Es decir, no es lo mismo, parece coña, pero no es así, un huevo o una patata o una papa frita en aceite de girasol que frita en aceite de oliva. Resulta que frita en aceite de girasol, esto es bastante curioso, una patata frita en aceite de girasol es un poquito más calórica, es más calórica que frita en aceite de oliva. ¿Por qué? Porque la capacidad de penetrar del aceite en el alimento es diferente según que sea un aceite que otro, ¿no? Por ejemplo,
el aceite de oliva, aparte de ser tan bueno por sus propiedades nutricionales, penetra poquito en el alimento. Aporta mucho calor, pero luego a la hora de penetrar dentro del alimento penetra poco. Y por lo tanto, siempre que un alimento esté frito en aceite de oliva, va a contener poca grasa. Y esa poca que contenga, además, va a ser de aceite de oliva. Por lo tanto, comer huevos fritos en aceite de oliva sería recomendable. Sí, sí, por supuesto. No solamente hervido, no solamente hervido. ¿Vale? Tenemos primer mito del día. Voy a ir ya un poco rapidito porque me han dicho que por encima de la hora había problemas. Ya me estoy excediendo un poquillo. Uy, perdonadme. ¿Qué tan cierto es que el aceite de oliva no se puede freír? No, pues no es que es mentira. No solamente es que no se pueda freír, es que debería ser que se convierte en colesterol malo. No, que va, en absoluto. Eso no tiene, eso no es cierto en absoluto. El aceite de oliva debe utilizarse para todo, también para freír, también para freír. El colesterol, digamos, el colesterol no es una grasa, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y el aceite no es un precursor del colesterol como tal. El colesterol es un compuesto que sí que se disuelve en grasas, es decir, tiene características polares, ¿no? Desde el punto de vista físico-químico, pero no es una grasa, no es un ácido graso, ¿no? Es otra cosa, es una molécula diferente. Y por lo tanto, jamás, jamás un aceite por un tratamiento térmico, ningún tipo de aceite por tratamiento térmico se va a convertir en colesterol, ¿no? Para que algo se convierta en colesterol hace falta un tratamiento, hace falta una reacción biológica. Eso es algo que solamente puede ocurrir en un organismo vivo. No se puede conseguir por medios, por tratamiento térmico jamás, ¿vale? El aceite de oliva no solamente es que se pueda utilizar para freír, sino que además, a diferencia de aceites de semillas, de aceites de girasol o de soja o tal, es el que mejor mantiene sus propiedades a altas temperaturas. ¿Por qué? Porque los otros aceites, como hemos visto antes, eran ricos en ácidos grasos poliinsaturados. Y los ácidos grasos poliinsaturados se degradan fácilmente, se deterioran fácilmente, por ejemplo, con procesos térmicos, ¿no? Y el aceite de oliva no. Al ser monoinsaturado, es más resistente a los procesos térmicos y mantiene sus propiedades una vez utilizado para freír. Hombre, claro, si utilizas el mismo aceite durante 7 días, pues no, pero renovando el aceite, utilizando aceite nuevo en una fritura, mucho mejor que ese aceite de oliva que de cualquier otra procedencia, por supuesto. Me voy a centrar en los 4 mitos que tenía preparados, los vamos a ver un poco deprisa y yo creo que luego podríamos hacer otra charla sobre esto si queréis, hablaré. Dice, ¿qué útil y eficaz es el ayuno intermitente? El ayuno intermitente es de las cosas que más de moda están hoy en día. No sé si también en América, en Perú, donde estáis ahora, pero aquí sí se habla mucho, ¿no? Lo primero que quiero comentar es que no hay ningún estudio que diga que el ayuno intermitente sea más efectivo en dietas de pérdida de peso que una dieta variada. Gracias, Marlene. Sí, se quedan. Lo bonito de la nutrición es que es infinita, se puede hablar muchísimo y sería un placer, Así que a ver si hay oportunidad. Los estudios más recientes que se han hecho sobre ayuno intermitente y reducción de peso dicen que a medio y largo plazo no es más efectivo el ayuno intermitente que una dieta variada con sus 3 o 5 comidas al día, ¿no? Desde el punto de vista del ejercicio del nutricionista, entiendo que jamás se debe utilizar el ayuno intermitente como herramienta terapéutica. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta, no sé si algunos de vosotros os dedicaréis
al mundo de la nutrición más adelante, pero tened siempre presente que cuando alguien se sienta en esa silla por un problema de peso, en muchos de esos casos tiene o alguna patología de base o en muchos casos, aunque no esté declarado, no esté diagnosticado, suele haber trastornos alimentarios, ¿no? Y en ese caso, en el caso de tanto de patologías como de sospecha de trastornos alimentarios, que en el caso de personas obesas o con sobrepeso es bastante frecuente, por desgracia, no deben hacerse cosas extremas, no deben pautarse cosas como no comas durante 18 horas del día, porque eso puede ser el detonante, esas conductas extrañas pueden ser el detonante de agudizar el problema, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuanto más normal sea la dieta, más se ajuste a su cultura alimentaria, a sus hábitos y a su estilo de vida, pues será muchísimo mejor. ¿Tienen soporte científico las dietas disociadas? Pues estas, aunque están tan de moda, estudios científicos tampoco hay muchos. En cada una de estas transparencias os he puesto el enlace donde podéis encontrar información, estudios científicos concretos sobre el tema que menciono. Pero el resumen sería no. Es decir, el comer hidratos por un lado, proteínas por otro, no ha demostrado ser más efectivo que dietas isocalóricas, es decir, dietas sin disociar, pero con la misma carga calórica. No es más que, bueno, al disociar los alimentos, al final siempre se termina comiendo menos cantidad. Eso es así. Si te dicen que solamente puedes comer una cosa, pues de esa cosa vas a comer menos, ¿no? Entonces, ese es el efecto más psicológico que de otra cosa que puede tener ese tipo de dietas, pero no porque esté demostrado que sean beneficiosas o que aporten algún beneficio cuando el objetivo es de reducción de peso. ¿Importa el orden en el que comemos los alimentos? Esto va, también lo hemos comentado antes cuando hablábamos, había una pregunta al respecto que ahora mismo no recuerdo bien, que hemos dicho que luego lo íbamos a hablar, ¿no? Hay un mito que dice que no se debe comer la fruta después de las comidas o que la fruta después de la comida engorda, cuando toda la vida se ha hecho así. De hecho, es más bien lo contrario. Como decíamos antes, un factor para que algo engorde más o menos es el cuánta insulina vamos a producir por el hecho de estar ingiriendo eso, ¿no? Y esa cuánta insulina vamos a producir depende del azúcar, pero depende también de lo que ese alimento se encuentre en el estómago o en el tubo digestivo. Por lo tanto, si ingieres una fruta después de haber comido algo, la subida de azúcar en sangre va a ser menor que si la comes en ayunas y por lo tanto la liberación de insulina va a ser menor si la comes después de la comida, de postre, a si la comes antes. Por lo tanto, tanto desde el punto de vista de control de la glucosa, es decir, especialmente importante en población diabética, como también para control de peso, siempre es mejor ingerir la fruta de postre después de la comida, es decir, como se ha hecho toda la vida, ¿vale? Y luego tenemos, es el consumo de alcohol. Mira, estas es de las cosas que la industria alimentaria, la industria de las bebidas, en este caso, pues ha hecho mucho daño y lo sigue haciendo, porque todavía hay médicos que siguen diciendo, bueno, pues que una copita de vino después de comer es bueno y es bueno para el corazón y no sé qué. No es cierto, no es totalmente cierto. El alcohol es uno de los tóxicos más potentes que hay, es neurotóxico, hepatotóxico, es decir, es un tóxico muy potente, ¿no? Y no hay hay un metaanálisis muy riguroso y que se están haciendo revisiones posteriores desde 2016, pero hay revisión de hace 2 años, creo que es, que la conclusión es que no aporta ningún beneficio a la salud cardiovascular. Eso de tomar alcohol es bueno para la salud cardiovascular es totalmente falso. Pero sí que es cierto una cosa, y es que la ingesta, incluso moderada, baja de alcohol, sí que está detrás de una mayor prevalencia de muchos tipos de cánceres, sobre todo cánceres de tubo digestivo, carcinomas de estómago, cánceres de esófago, cáncer de colon. Por lo tanto, ¿es un alimento que no debemos tomar nunca?
Pues no, ni este ni cualquiera. Pero sí que es cierto que debemos tomar cuanto menos mejor, de forma muy esporádica y jamás creyéndonos que estamos aportando algo beneficioso para el cuerpo, porque es todo lo contrario, ¿no? Nos estaríamos engañando. ¿Cuál es la hora más tarde recomendada para consumir alimentos? Claro, dices, no has consumido ningún alimento, gracias Leonardo, te ha desaparecido por no comer alimentos después de las 6. Probablemente el hecho no sea por el hecho de no comer alimentos después de las 6, sino que esos alimentos que consumías después de las 6 ya no los estás consumiendo, es decir, has tenido un efecto de reducir tu ingesta calórica total, ¿no? Y por lo tanto, probablemente el efecto de pérdida de peso no se deba tanto a la hora, sino al hecho de que hay alimentos que antes consumías que ahora has dejado de consumirlo. Y el consumo de vino de forma normal, pues alimentos no aporta a sufrir menos enfermedad cardiovascular. No, Felipe, es lo que estaba comentando ahora. Puedes consultar ese artículo, que es un metaanálisis, por lo tanto es un estudio de muchos estudios científicos con miles de personas sobre si el consumo de alcohol después de las comidas aportaba algún beneficio cardiovascular, y la respuesta es no, no aporta ningún beneficio. La salud cardiovascular no aporta ningún beneficio. Es dieta sana, dieta rica en verduras y ejercicio moderado es lo mejor para la salud cardiovascular. No, la copita de pisco para el colesterol no surte efecto. Más bien todo lo contrario. Vamos a ver. El alcohol, como os decía en una de las primeras diapositivas, aporta 7 calorías por gramo. Es decir, es un alimento muy calórico. Y lo malo de que sea tan calórico no solamente eso, sino que el cuerpo humano no sabe qué hacer con el alcohol, porque es algo exógeno, es algo que no estamos preparados para metabolizar grandes cantidades de alcohol, ¿no? Y entonces lo primero que hace es convertirlo en grasa. El pisco es peruano, no se olviden, por supuesto. Y me tomaría otro ahora mismo si pudiera, pero no puedo. Pero no por el hecho de que tenga un efecto cardiovascular positivo, que no lo tiene, sino lo contrario, ¿vale? Al ser una bebida alcohólica con una carga alcohólica importante, eso hace que se gane peso. Y todo lo que suponga algo que se gana peso, y todo lo que haga que se gane peso para la salud cardiovascular es malo, ¿vale? Entonces, pisco, cualquier bebida espirituosa en general, para la salud cardiovascular, mal, porque inducen ganancia de peso e inducen, sobre todo eso, acumulación de tejido adiposo, ¿vale? Sí, Marlene, por supuesto que sí. Si sois tan amables, aquellos que queráis que os envíe la presentación al correo que os he enviado antes, mandadme un correo y a vuelta de correo os reenvío la presentación, ¿vale? Que ahora mismo, para no... Perfecto. Pues hasta aquí hemos llegado, que me he pasado muchísimo más especialmente, pues te invito a que si ahora no tienes que conducir, te tomes un pisco, a mi salud, eh, que espero que podamos compartir más charlas sobre nutrición, sobre el tema que queráis. Podéis proponer a los profesores de CUP bueno, que os apetece algún tema en concreto, que podamos hablar más sobre mitos, más sobre dietas, más sobre el tema que queráis. La nutrición da para mucho, es un tema muy interesante y, y nada, muchísimas gracias a vosotros, espero que os haya gustado. Ha sido un placer y que ojalá que tengamos más oportunidades de vernos. Muchísimas gracias. Chao, chao.